No, pues María Camila, lo que pasó ayer es un triste espectáculo. La base social y política del pacto no se siente representada. Primero que todo, Benedetti no está llegando. Benedetti siempre ha estado ahí. Esta no es una situación nueva, la de los conflictos dentro de los gobiernos. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Como siempre, muy atentos a las noticias de Colombia y del mundo. Si usted no se ha suscrito a este canal, lo invito a que lo haga de inmediato. Acá es muy fácil, solamente le dan clic y se suscriben y pueden además seguir compartiendo este contenido. Hoy no podemos hablar de nada distinto a lo que pasó en el Consejo de Ministros televisado, en vivo e en directo en las últimas horas. A raíz de este consejo, varios ministros han presentado su renuncia irrevocable, su renuncia protocolaria. Estamos hablando desde temprano, el recién director del DAPRE, Jorge Rojas, una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, lo hizo. Esto ha generado también muchos comentarios, sobre todo diciendo que una persona tan cercana al presidente desde hace tanto tiempo, ¿cómo se va a ir en este momento? También vimos que Susana Muhammad, la ministra de Ambiente, dijo esta mañana en W Radio que, pues, si el señor Armando Benedetti seguía como jefe de despacho, definitivamente iba a considerar con el presidente irse porque no era sostenible en el tiempo su permanencia en este gabinete, y así varios ministros. El ministro de Cultura acaba de presentar su renuncia, etcétera. Esto, si bien ha generado tal vez molestia dentro del mismo gobierno, ha generado preocupación dentro de la ciudadanía y demás, pues acá lo que queremos analizar definitivamente es qué está pasando, digamos, alrededor de los distintos partidos. Y nos vamos al Congreso de la República para saludar a nuestros protagonistas de hoy en un debate que vamos a tener con dos miradas distintas. Sin embargo, pues quería hacerles una recopilación de dos momentos que pueden llegar a resumir esto, dos momentos muy importantes y muy tensos que se tuvieron ayer en ese Consejo de Ministros. El primero fue entre la nueva canciller Laura Sarabia y el señor Gustavo Bolívar, también de las personas más cercanas al presidente, quien dijo además en el Consejo que amaba al primer mandatario. Veamos, esto fue lo que pasó. Servicio de ayuda porque ya colapsaron los cónsules. Tuvimos adicionalmente, presidente, según su instrucción que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Sí. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Entonces no puede ser discurso, eso no es tiene verdad. que ser realidad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Laura está mintiendo, es lo que dice el señor Gustavo Bolívar. Y digamos, a partir de ahí hubo un par de regaños, momentos muy tensos. Después habló la vicepresidenta Francia Márquez y esto fue, a esto fue como se refirió a Laura Sarabia y al señor Armando Benedetti en estos términos. Veamos. Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. De traer a este gobierno a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta. He sido una mujer transparente y cuando decidí juntarme con usted, también lo hice con la honestidad con lo que hoy lo miro a los ojos y con la que hoy miro a mi país. Pues ahí se dejaron ver varias diferencias que hay dentro del mismo gobierno nacional. Para muchos, un acto de transparencia inédito que el presidente decidió transmitir en vivo y en directo. Para otros, un desastre total que nunca se debió haber transmitido. Vamos al Congreso de la República para ver qué pasa al interior de los partidos, para ver cómo están reaccionando ante esto que pasó recientemente y ante esta crisis ministerial que se está llevando a cabo en este instante. Saludamos a esta hora al representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico. Gracias por estar acá. María Camila y audiencia, un saludo muy especial.
Y también saludamos a Óscar Darío Pérez, representante por el Partido Centro Democrático. Gracias por estar acá. Muchas gracias, María Camila. Un saludo muy especial para todos, para mi colega Gabriel Becerra. Quiero empezar con el representante Becerra, ya que pues es de gobierno, es el partido de gobierno. Y quiero simplemente, la primera pregunta es cómo vio usted esto en vivo y en directo y cómo ha visto las consecuencias que ha traído esto que se registró para Televisión Nacional. Bueno, como ustedes saben, el pacto histórico es una coalición, nos vamos a reunir, vamos a sacar un pronunciamiento oficial, pero eso no cohíbe que yo pueda expresar mi opinión en particular. Yo quiero decir tres cosas inicialmente. Lo primero es que esta no es una situación nueva, la de los conflictos dentro de los gobiernos que se presenta en la historia nacional. Yo estaba revisando ahorita los casos más sonados durante los anteriores gobiernos, los enfrentamientos entre el doctor Vargas Lleras y Cárdenas en el gobierno de Santos en el 2015, o los enfrentamientos entre Lorena Gutiérrez y Néstor Humberto Martínez, o los enfrentamientos entre Marta Lucía Ramírez y María Paula Correa en tonos tampoco no muy diplomáticos en medios de comunicación, que expresan que cuando son gobiernos y sobre todo gobiernos de coalición, pues es muy evidente que haya, como es natural también, yo reclamaría un debate alrededor de la aplicación de los programas de gobierno, de los énfasis, de los perfiles. Ahora, el presidente acaba de anunciar que todos los consejos de ministros, al menos prioritarios, se van a transmitir. Y esto es un mensaje que lógicamente no deja de ser atrevido, que seguramente en el cálculo político y de la estrategia de comunicación de algunos será algo realmente irresponsable, pero que expresa una perspectiva política de este último año de gobierno que yo en lo particular saludo del presidente de la República. Y es, aquí el énfasis debe estar en hacer todo lo posible para cumplir con la mayor efectividad con el plan de gobierno que tenemos. Y el gobierno tiene que ser transparente hacia la ciudadanía. Y los ministros van a tener que responder por los compromisos que se adquieren. Y los ministros, pensaría yo, también van a tener derecho de replicar y de expresar, digamos, en qué aspectos, por ejemplo, los indicadores que se están utilizando son equivocados. Entonces, yo, en primer lugar, creo que hay que colocar la coyuntura en sus justas proporciones. Ya cada ministro ha venido tomando decisiones. Algunos han planteado que todo el gabinete debería colocar sobre la mesa la carta de renuncia para que el presidente tome las decisiones. Al fin y al cabo, el presidente es quien en últimas tiene la legitimidad que da el pueblo para conformar su equipo de gobierno. Los ministros son en últimas coequiperos de ese liderazgo y seguramente todos sabrán entenderlo. El equipo de gobierno y el partido, el pacto histórico, quiere priorizar durante este año la implementación del plan de gobierno y es bueno que se hagan todos los ajustes y que haya transparencia. En algunos temas hay coincidencias con el gobierno que respaldamos plenamente, en otros hay que decirlo, como lo expresó la vicepresidenta, como lo expresó la ministra de Medio Ambiente, hay diferencias con liderazgos que en el marco de un gobierno de coalición el presidente ha decidido mantener, ha decidido decir también que sea la justicia quien resuelva las impugnaciones sobre estos personajes, pero que creo son válidas y son legítimas. Nosotros, o yo en particular, las comparto y creo que eso no debería generar pues un acabose, sino por el contrario, mostrar con franqueza que hay opiniones distintas. Al final el presidente tomará sus decisiones y habrá que respetarlas también. Representante Óscar Darío Pérez, si yo le preguntara cómo calificaría lo que pasó ayer, ¿cómo lo haría? No, pues María Camila, lo que pasó ayer es un triste espectáculo. Es un monumento a la improvisación. Si así son todos los consejos de gobierno, por Dios,
en manos de quién estamos. Es que, como lo dicen algunos muchachos y algunas personas que están escribiendo en las redes, por ejemplo, los de Libertank, lo de ayer es básicamente un monumento al populismo desbordado. Eso es un culto a la personalidad. Utilizar el aparato estatal como una plataforma de lanzamiento de un espectáculo. La manipulación, la improvisación, la ausencia de metodología. Se reunieron dizque para estudiar los decretos de la conmoción interior. Y eso fue lo único que no se tocó. Tuvimos un presidente que habló el 90% del tiempo. Eso no era un consejo de ministros, eso era un monólogo. Y una persona que sabe de todo, que cita a todos los autores de la historia, clásicos, filósofos, que es el hombre más leído de la historia moderna, que saca de cada pensador lo mejor para traerlo al pueblo colombiano. No, aquí hay mucha gente que come carreta con ese relato. Eso es un relato, eso es una especie de manipulación. Miren cómo somos de transparentes, miren cómo lo discutimos aquí. No hubo un ministro que no se salvara de un regaño, y muchos de esos regaños injustos. Es que usted tiene 5 tareas y ha cumplido con 2. Entonces usted tiene el 60% de incumplimiento. ¿Qué es eso así? Es que eso no se mide así. ¿Cuáles son las tareas? ¿Qué tan importantes son? Si una de las tareas es que todos los colombianos tengan agua potable y tengan acueducto, pues esa es una tarea importantísima, hay que cerrar brechas, pero es que eso no es de un gobierno, eso es una estrategia de largo alcance. Entonces, ¿por qué un ministro no haya cumplido con los 5.000 o 3.000 o 2.000 acueductos que tenga que hacer, sino que ha cumplido con 1.000, por decir algo? Uno no le puede decir que es un burro, pues, que tampoco. Entonces, a mí sí me parece que este es el monumento al escándalo, a la improvisación. Esto es una comedia. Yo definitivamente quedo totalmente defraudado. Es decir, saquemos un producto terminado de lo que pasó ayer en beneficio de Colombia, a ver qué hay. A ver, representante Becerra. No, pues a mí me sorprende lo que dice el doctor Oscar Darío, porque yo nunca lo escuché decir eso, porque es un hombre con mucha trayectoria y respeto además en el Congreso, a propósito de los consejos comunitarios del doctor Uribe, que eran largos monólogos, en los cuales él pontificaba también y decía y deshacía. Incluso pasaron hechos muy lamentables, como los de Sucre, donde un alcalde le advierte lo que le va a pasar y no hubo actuaciones eficientes por el contrario, el victimario terminó de embajador en Chile. No, yo creo que son estrategias de comunicación que no pueden ser buenas para unos y malos para otros. ¿O qué tal el doctor Iván Duque en medio de la pandemia, que nos ponía a ver esos programas hartísimos, entre otros, porque a diferencia del presidente Petro, que al menos hace reflexiones históricas, el doctor Iván Duque lo que hacía era chistes flojos? No, yo creo que aquí en la política contemporánea hay una realidad que habrá que saber enfrentar y habrá que analizar. Hay muchos estudios de análisis sobre, por ejemplo, la estrategia comunicativa de los consejos comunitarios, y es el de la comunicación política. Yo en lo particular prefiero a un consejo de ministros delante de todos los colombianos, escuchando lo que piensan esos protagonistas, haciendo un ejercicio de politización además de la vida civil, de la vida política nacional, que un contubernio a escondidas, negociando los recursos públicos o tomando decisiones. Yo no le veo sinceramente, a pesar de que se exponen a lo que vemos, se exponen, y sobre todo cuando no se prepara a cierto tipo de situaciones que yo tampoco comparto, pero no veo nada de malo que cada vez más haya espacios públicos para discutir las decisiones de los gobiernos, así como nosotros en la Cámara discutimos por transmisión nacional los proyectos de ley, las constancias, los debates de control político. Le voy a dejar contestar esto al representante Oscar Darío y ya les hago una pregunta a ambos. Mire, realmente, María Camila, hay una gran diferencia entre los consejos comunitarios y lo que ayer sucedió.
es que lo de ayer es un consejo de ministros, que entre otras cosas está prohibido por la ley que se hagan públicamente. Es más, la misma ley dice que las actas se deben mantener en reserva durante 30 años. Pero los consejos comunitarios primero no era un monólogo, había un director, pero hablaba todo el mundo. Pues usted mismo ha dicho que hubo un alcalde que estaba hablando que después fue asesinado, cosa que yo repudio. Pues totalmente, la repudio. Y lo del presidente Duque, pues cómo no tenía que informar a la opinión pública diario sobre lo que estaba sucediendo con la pandemia más horrorosa que haya vivido Colombia en los últimos 200 años. ¿Pero a usted le parecían productivos esos? Pues a mí más que productivos, me parecía, primero no eran por todas las cadenas, eran por algunas cadenas las que querían, no era la obligatoriedad de decir, tienen que conectarse como ayer. Ayer pusieron a toda la televisión colombiana, pública y privada, a transmitir esto. Y lo segundo es que todos los días había que dar informes, orientar a la gente, cómo estaba el tema de las vacunas, cómo estaba el tema de las UCIs, cómo estaba, ahí hablaba la directora o la representante de la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, yo creo que sí fueron demasiado intensos. Yo también participo de los que así piensan. Sí. Y aburridores, si quiere póngale hartos. Pero también digamos lo que había que tener un grado de comunicación con una comunidad que estaba encerrada, que estaba puertas adentro. Y bien puede que eso se hubiera podido haber hecho cada 3 días o cada 8, o no diario. Bueno, puede ser, pero es que vamos a suponer pues que eso estuvo mal. Sí. Y vamos a suponer que lo de Uribe también estuvo mal, que antes eso fue lo que lo distinguió del resto de los presidentes, que trabajaba permanentemente en beneficio de la comunidad. Pero lo de ayer es un drama increíble, increíble. Mire la cantidad de ministros que están renunciando. Mire, le quiero hacer una pregunta puntual al representante Becerra, ya que es partido de gobierno. El ministro del Interior, quien probablemente también salga de su cargo ya próximamente, pone en un trino que pues él salió de ese Consejo de Ministros anoche por un cuadro gripal, que estuvo un ratito y que se fue. Pero lo más grave de este trino es que él dice que tras el episodio de ayer es insostenible el gabinete como está conformado hoy. Al gobierno le hace falta 1 año y medio y los colombianos, especialmente las mayorías que votaron por un cambio representado hoy en el primer presidente de Izquierda Democrática del país, espera que se cumplan aspectos esenciales del programa de gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo. ¿A usted le parece que debe cambiarse el gabinete a cómo está conformado hoy? Yo creo que es evidente que hay una crisis política en el gabinete. Crisis política que, repito, no sucede en los gobiernos de Petro, sucede en todos los gobiernos, unos más, otros menos. Y creo que la Constitución, el ordenamiento legal y además las consideraciones políticas concluyen que el presidente, que es el que tiene la legitimidad que le dio el pueblo, debe y puede tomar las decisiones sobre el gabinete que mejor interprete su política. Y estamos entrando en el año de cierre del gobierno. Entonces, a mí me parece apenas natural que se puedan hacer ajustes en el gabinete. Que como sea el método más indicado, el ministro Cristo ha dicho que todos presenten la renuncia. Bueno, esa podría ser una opción. La otra es que el presidente va resolviendo conforme al balance que está haciendo con cada ministro, cuál se queda, cuál se va, y ya definitivamente quien no se sienta a gusto en el gobierno y no se pueda mantener por consideraciones políticas, ideológicas o éticas o personales, pues yo creo que hay que respetarle su derecho de dar el paso al costado. Lo cierto es que a nosotros lo que nos interesa, más allá de los individuos, es que la política que se le ofreció a los ciudadanos en un documento que se llama Plan de Gobierno, que después se transforma en Plan de Desarrollo, pues se pueda ejecutar al máximo. Y necesitamos que para eso operen todos los mecanismos y si hay transparencia, mucho mejor. Representante Oscar Darío, si al presidente le va mal, al pueblo le va mal, ¿cierto? Al gobierno y ergo a los colombianos nos va mal. ¿Usted cree que con estos cambios que va a haber en el gabinete de presidente, con este periodo de tiempo que le falta por gobernar,
puede haber realmente un ajuste importante y se puede haber algo positivo acá. Pues María Camila, nadie puede apostarle a que al presidente le vaya mal. Eso sería mezquindad. Eso no está en mis cálculos. Y soy oposición. ¿Cuánto no diera yo por decir que el gobierno o que el país va muy bien desde el punto de vista económico? ¿Cuánto no diera yo por decir que lo sucedido la semana pasada con ese trino imprudente de las 3 de la mañana nos tuvo a puertas de perder el mercado más importante de Colombia, de 18.000 millones de dólares en un año, de 50.000 millones que exportamos? ¿Cuánto no diera yo por poder decir que los productores de flores no estuvieron en peligro, que son 300.000 familias, o los cafeteros, que son 540.000, o los bananeros, en fin, todos los sectores de este país? Pero realmente, si van a cambiar para bien, muy bienvenidos sean los cambios. Pero es que cada que nos hacen un cambio, no salimos de un ministro para otro mejor, sino que otro o igual o de condiciones menores. Vamos a ver el tema de vivienda. Esa política de vivienda de mi casa ya la acabaron. Eso ya quedó en el pasado. Y mire usted los resultados que eso tiene desde el punto de vista social. El tema de minas y energía. Ahora hablaba el presidente del sindicato de Ecopetrol, que es esa locura de salir de la inversión más productiva que tiene Ecopetrol, que le genera 100.000 barriles diarios, salir por un capricho ideológico. Decía el presidente de Ecopetrol, de la junta directiva, perdón, del sindicato, nosotros ayudamos a elegir a Petro, pero por favor, ¿cómo le va a hacer ese daño a Colombia? ¿Y cómo vamos a buscar gas? Sí. Y a buscar petróleo. Entonces, el ministro de Minas ayer recibió un estruendoso regaño por el tema del fracking. En Colombia no se está practicando el fracking. Que alguien le diga al presidente, por favor, que parece que no entendiera. Y el ministro de Educación y todos los ministros. Entonces, resumen, si vamos a cambiar para bien, pues bienvenido el cambio entonces. Ya. Muchos seguidores de este gobierno, representante Becerra, lo han dicho a través de redes sociales, lo han manifestado y han asegurado que básicamente la llegada de Armando Benedetti minó al gobierno nacional y pues ha hecho que estallara esta crisis. ¿Usted está de acuerdo con la llegada del señor Benedetti como jefe de despacho? Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bye. Yo no puedo mentir frente a lo que es el sentimiento generalizado en todos los partidos del pacto y en la base social y política del pacto. La base social y política del pacto no se siente representada en el señor Benedetti, ni se siente representada en Laura Sarabia. O sea, creo que decirlo no es ningún irrespeto ni ninguna postura sectaria, por una razón elemental, porque en general el pacto sí reconoce que para ganar el gobierno nosotros tuvimos que trabajar una política de alianza, que es, digamos, también algo que se entiende. Es el primer gobierno donde un liderazgo de izquierda y progresista como Gustavo Petro y Francia Márquez logran romper la tradición de décadas de poder, de fuerza económica, de fuerza política y mediática y llegar al gobierno con unos aliados, y dentro de esos aliados estuvo, porque tampoco lo podemos negar, el doctor Benedetti, pero desde el punto de vista del sentir del pacto, hay otras responsabilidades donde las personas podrían cumplir su mandato o su aporte. Pero ahora, ¿por qué cree entonces, perdón, que el presidente va en contra de todos? O sea, va en contra de la ministra, va en contra de la propia vicepresidenta, de la ministra Muhammad, vicepresidenta, va en contra de una cantidad de gente de su gobierno que le está diciendo, venga, Armando Benedetti no nos representa. ¿Por qué cree que el presidente insiste entonces? No, el presidente tiene otra opinión que ayer la transmitió a todos los colombianos. Y la opinión de él es, frente a los temas de la justicia, yo no soy juez de la República, la justicia debe actuar y debe tomar decisiones, y cuando se toman las decisiones, pues
habrá que también actuar desde el punto de vista de la responsabilidad de estas personas. El presidente, digamos, ahí da un argumento de debido proceso, de presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Tiene un debate frente al tema de la crítica que hace el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, con una postura contraria a esas posturas del movimiento feminista, y asume una responsabilidad. Es que yo Claro, quiero dejar claro, pero lo del evento claro de las mujeres es uno, pero no se nos olvide de los audios con Laura Sarabia. Yo quiero dejar claro esto. Nosotros estamos construyendo un proyecto donde el presidente Petro es un factor fundamental. Pero el proyecto que estamos construyendo no es solamente el presidente Petro. Aquí ha habido generaciones enteras, te voy a decir de mi tendencia política. 2 candidatos presidenciales, una bancada de senadores, gente de otros movimientos, del movimiento social, del movimiento obrero, de la lucha campesina y demás, que han aportado a este proceso. Y ese movimiento le dice, señor presidente, te acompañamos, te apoyamos, pero en ese tema no tenemos digamos, coincidencia. Y bueno, tome usted las decisiones, usted es el presidente de la República. Y yo creo que eso es la vida democrática. La vida democrática es decirle a un mandatario en qué coincidimos, en qué no coincidimos. Nosotros tenemos una coincidencia estratégica con el presidente de la República. Claro. Tenemos diferencias y las hemos manifestado, y las hemos manifestado con respeto. Y bueno, el presidente debe tomar sus decisiones. Representante Oscar Darío, ¿la llegada del señor Benedetti está minando a su propio gobierno? Pues primero que todo, Benedetti no está llegando. Benedetti siempre ha estado ahí. Benedetti fue un factor fundamental para ganar la elección, no solamente desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista económico. Eso no es un punto menor que se pueda dejar por ahí en el pasado. Además, ayer el presidente de la República les comunicó a sus socios, los del pacto, les comunicó 2 cosas: que el gobierno de él era multicolor, que era universal y que él no era de izquierda, que de una vez los notificaba, que él no era de izquierda. Correcto. No sé qué mensaje les mandó ahí, pero realmente ayer hubo cosas muy graves en ese consejo. Por ejemplo, lo que dijo el director de la UNP, de reuniones con delincuentes. No sé si es que eso lo van a pasar así de largo. Entonces, si uno se pone a ver lo sucedido ayer, y vuelvo a acudir a Libertank, ayer lo que hubo fue un monólogo sin rumbo. Fue lo que hubo, un monólogo sin rumbo, percibido pues, o tratando de persuadir de un liderazgo fuerte. Hubo un culto a la personalidad. Ayer hubo declaraciones de amor, hubo lágrimas, hubo todo. Hubo un ataque frontal al sector productivo, que es el que genera la riqueza. ¿Qué tal? El que genera la riqueza. Y lo quieren presentar como esclavismo y que como realmente acudiendo a la justicia social. Hubo una improvisación como método. Y eso lo quieren mostrar, es que como transparencia y que con empatía y compromiso. Y un espectáculo como herramienta de poder, como mostrando cercanía. Así que el doctor Benedetti, no sé si sea la persona que deba estar ahí, no sé, yo lo conozco desde hace muchos años, fui compañero de él en el Congreso de la República y en varias comisiones estuvimos en la misma comisión, y en algo sí, pues tiene toda la razón el doctor, el señor presidente, y que le atribuye como una virtud. Benedetti tiende a ser muy locato, muy intrépido, y de pronto es lo que considera el presidente Petro que requiere. Y usted se quedó ahora corta en ministros. Usted solamente mencionó a la ministra Mohamed y a la vicepresidenta, pero ahí está también Alexander López, está el doctor Gustavo Bolívar, entre otros que rechazaron no solamente a Benedetti, sino a Laura Sarabia. Sí, de acuerdo. Bien, la última pregunta que quisiera hacerles a ambos es ¿cómo creen que el presidente de la República va a salir de esto? Y si creen que este ejercicio se va a volver a hacer o se puede volver a hacer en tranquilidad, o si creen que va a ser algo parecido a lo que pasó en las últimas horas, representante Becerra.
En un país donde los políticos están acostumbrados, muy pocos no lo hacen, a cambiarse de camiseta y a cambiar de opiniones, yo creo que las victorias que ha tenido Gustavo Petro en esencia ha sido producto de su consecuencia. De un hombre que tiene ideas con las cuales algunos están de acuerdo o no están de acuerdo, ideas revolucionarias para el contexto colombiano, que son ideas, entre otras, yo lo he repetido muchas veces, demoliberales. Un presidente que no tiene problemas para concertar con otros sectores. Es que a la economía le está yendo tan mal que la inflación pasó del 15 al 5%. Le está yendo tan mal que en un contexto económico tan adverso internacional creció casi por el doble. Le está yendo tan mal que el turismo también creció. Le está yendo tan mal que disminuyó el desempleo. No, este es un presidente incluso que para mi gusto personal es excesivamente respetuoso de los aspectos del orden macroeconómico, de la regla fiscal, etcétera, etcétera. No es, digamos, el hombre de las formas tal vez más diplomáticas, pero es un hombre que actúa con mucha responsabilidad y con mucha coherencia. Ahora, frente al mundo que estamos viviendo, ha plantado cara. Es que lo que está pasando con los migrantes no es un problema de Colombia. Es que la opinión colombiana tiene que decidir si se va a arrodillar frente a un gobierno que le quiere quitar el canal de Panamá a una república independiente, que se levantó un día y dijo que iba por Groenlandia y esta mañana dijo que iba por Palestina y que le dice a sus principales socios comerciales de Canadá y México por encima de los mismos tratados internacionales que les pone nada más y nada menos que aranceles y tuvo que echarse para atrás, o que ayer agarró alrededor de 300 inmigrantes, los subió en un avión y por encima de todo ordenamiento legal internacional los mandó para Guantánamo. Este presidente es de los pocos que le ha plantado cara y gracias a eso es un presidente respetado en el mundo y respetado en la opinión pública colombiana. Entonces, ¿cómo va a actuar en adelante? Sí. Yo creo que el presidente va a actuar en coherencia. El presidente es quien tiene la legitimidad popular para tomar las decisiones sobre cómo va a quedar el gabinete. Vamos a ver, yo creo que van a haber ajustes al gabinete. Es más, estoy de acuerdo que los haya. Ahora, ¿cuál es la postura que nosotros tenemos como pacto histórico? Queremos que el gobierno y el gabinete represente más en medio de ese multicolor a la casa matriz y al proyecto que nosotros defendemos, que es el proyecto que además no es para inventárselo, está en negro sobre blanco en un documento que se llama Programa de Gobierno. Y nos parece que frente a ciertos personajes, pues preferimos ponernos rojitos y decir las cosas ante la opinión pública que simplemente pasar de agache. Representante Pérez, Oscar Darío. Sí, no, realmente pues uno mira las cosas como las quiere mirar. La economía va mal. ¿Cómo me van a decir a mí que un crecimiento económico del 0.6% en el 2023 y del 1.82 en el año 2024 es un crecimiento para aplaudir? Mire, no, la inversión extranjera en caída libre. La inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento económico. Sector vivienda e infraestructura, despachados. Industria, decreciendo. Comercio. Agricultura. Sector agropecuario, vamos al sector agropecuario. ¿Sabe cuál es el motor del sector agropecuario? La Federación de Cafeteros, que es la que no quiere Petro. Está creciendo. ¿Pero por qué? Por el café. El café es el gran impulsor. ¿Y usted cree que las medidas del café son atribuibles a Petro? Bueno, vamos poniendo las cosas en... Mire, las exportaciones a Israel le exportamos, es que el café ayer, el año pasado, producimos casi 14 millones de sacos de café a un precio internacional y a pesar de que el gobierno ha querido destruir la Federación de Cafeteros. Pero bueno, las relaciones con Israel, 650 millones de dólares menos y ahora les tocó agachar la cabeza para que les hicieran mantenimiento a los aviones Kafir. Entonces, aquí hay una cantidad de inconsecuencias. El desempleo terminó en el 10.1, o sea, en 2 cifras. Y la inflación sí ha bajado, pero ha bajado en todo el mundo, no aquí, en todo el mundo. Y aquí ha bajado a pesar de que las tasas de interés no van a poder seguir bajando. Y entonces eso nos da patente de corso para jugar con la economía
jugando con 18.000 millones de dólares que le exportamos a los Estados Unidos. No, y eso de decir, señor presidente de Ecopetrol, venda nuestra participación, ¿cómo así? Ahí hay un gobierno corporativo. ¿Por qué nosotros no hemos buscado petróleo y gas? A ver, esa es una pregunta. ¿Por qué Lula sí? El presidente Petro defienda la postura que ha dicho frente al fracking. Pero sus colegas, a ustedes que les gusta la región, sus colegas Lula y la presidenta de México, sí, en nada le hacen caso. ¿Por qué? Porque esa es su sangre. Esa es su herramienta financiera internacional. Así que a mí sí me parece, yo deseo que le vaya bien al gobierno, pero tampoco pueden ponernos pues al Congreso como los responsables de todos los males, porque esa es otra característica del doctor Petro, que nunca él tiene la culpa de nada. La culpa siempre es de los demás, de él jamás. Mire, todavía le están echando culpas a Duque que dizque de la deuda pública que están pagando ahora. Todos los gobiernos pagan deuda pública anterior. Y yo les he hecho una pregunta que nunca me han querido responder. ¿Tú que no se debería haber endeudado para mantener el empleo a través del subsidio a la nómina, ni el ingreso solidario? Entonces no debiera haber adquirido UCIs ni vacunas. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos muertos les hubieran sido suficientes para que dijeran que Duque hizo un buen gobierno? Bien, ¿quiere responder algo, representante Becerra, por último? Yo creo que es muy bien lo que dice el doctor Oscar Darío. Cada quien mira las cosas desde su perspectiva. Yo sinceramente creo que no hay antecedente, a pesar de la pandemia, de un gobierno que haya actuado frente al endeudamiento público de manera tan irresponsable como el anterior. Es que nos dejó con alrededor de 280 billones de pesos. Nos dejó con créditos que teníamos que pagar en 3 años con intereses producto de negociaciones realmente leoninas. Entonces, un gobierno que además ha actuado con responsabilidad, ha seguido pagando la deuda, pues lógicamente ha tenido que sufrir en las finanzas públicas las consecuencias de esa herencia, que fue una herencia irresponsable que nos dejó el gobierno anterior. Pero los compañeros de la oposición dicen, no, eso era necesario, si no la gente iba a morir, si no... Bueno, ¿no? pero la idea es mirar hacia el futuro y no hacia el pasado, ¿no? En todo caso es qué va a hacer el presidente. Quiero una pequeña réplica. Quiero una pequeña Pequeñísima. réplica. Pequeñísima. Mire, le voy a decir sinceramente, el cupo del Fondo Monetario Internacional de 17.000 millones de dólares, el gobierno Duque solamente utilizó 5.400. Eso se llama responsabilidad fiscal. Cumplió la regla fiscal y dejó la deuda pública como porcentaje del PIB. Perdón. Una vez la flexibilizaron y ahora este gobierno también está pidiendo flexibilizarla. Y yo no me opuesto. Perdóneme, doctor Becerra, y yo no me he opuesto a la flexibilización de la regla que este gobierno pide. Es que también entiendan con quién están hablando, que yo siempre tengo coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y lo segundo, la deuda pública como porcentaje del PIB del gobierno Duque quedó en el 56%. O sea, no es un desbordamiento. Unos puntos por encima de lo que decía la regla fiscal, sí, porque esa pandemia, mejor dicho, yo le hago una pregunta a los televidentes simplemente. ¿Ustedes cómo creen que hubiera superado la pandemia? ¿Mejor Petro o mejor Duque? Respóndansela. No, pero pues eso es algo que ninguno sabe, en realidad. No, imagínenselo. No lo sabemos. Es una hipótesis, es algo de algo. No tenemos no tenemos una certeza de nada. Sí hay certeza porque la gente sabe lo que es el prudente manejo y lo otro lo que es el manejo populista. Le voy a decir esto. Cuando se presentó la ley de vacunas, los que se opusieron fueron los de la oposición. No le voy a dar nombres porque respeto a la gente. Que con esa ley de vacunas se pudieron comprar las vacunas. Y curiosidad, los primeros que vimos vacunando fueron esos que se opusieron a la ley. Bueno, pues no fue el gobierno Duque, pero los gobiernos tradicionales acabaron las posibilidades de producción de vacunas nacionales desde el Estado. Nosotros nunca hubiéramos podido producir esa vacuna. Usted tiene razón, pero nosotros no tenemos los elementos científicos para producir esa vacuna.
La producen otros estados menores que Colombia, porque nosotros no hubiésemos. Yo les agradezco estos minutos que tuvimos acá. Yo creo que pues obviamente hay muchas diferencias en cuanto a lo que pasó, en cuanto a lo que está pasando, sobre todo distintas maneras de ver, ¿no? Si está la mosquita ahí en la pared blanca, entonces uno ve el punto negro en la pared blanca, o la pared blanca y hay una cosita chiquitica. Depende de cómo uno lo vea. Yo quiero que la gente que está viendo este debate, esta entrevista, pues nos cuente de manera responsable y sobre todo respetuosa qué opina, qué creen de estas distintas posturas y qué creen que debe hacer también el primer mandatario con toda esta crisis que se ha generado después de este Consejo de Ministros. Muchas gracias a los representantes. Gracias. Bueno, un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Becerra. Hasta luego. Gracias. Muy importante para la democracia oír voces de distintas fuentes y de distintos partidos políticos. Gracias a ustedes. No se les olvide suscribirse acá abajo y nos vemos más adelante. Chao.